estado bueno, las preguntas que se han hecho, que vamos a intentar responder a la mayor parte de ellas. Yo sí quiero hacer un par de cosas antes de comenzar. Lo primero es agradecer a todos los que han participado en la sesión de esta mañana, desde el delegado, la jefa de ordenación educativa, los compañeros del servicio de inspección, por supuesto a los ponentes, Isabel, Miguel Ángel, que yo creo que nos han desgranado con bastante soltura y con bastante profundidad el protocolo, y como no podía ser de otra manera, y que se han comido no pocos marrones durante la organización de la jornada. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a todas. Continuamos con la sesión de la tarde. En la mesa me acompañan, bueno, pues mis compañeros de la consejería, mis compañeros y mis compañeras de la consejería, se han sentado así ellos queriendo. O sea, esto de los niños con los niños y las niñas con las niñas, bueno, ha salido así. No estaba, bueno, pero yo ahora lo digo, no estaba premeditado, pero cuando lo he visto, la sugerencia para mañana es mezclar. O sea, eso ya está claro, ¿vale? Así que vamos a ver si lo cambiamos, porque esto nos ha salido un poco regular. Bueno, lo que hemos hecho ha sido recoger vuestras preguntas. Bueno, os voy a presentar, perdón, no los he presentado. Inmaculada Prieto, de la sección de Educación Especial de la Consejería, Carmen Angulo, del Departamento de Orientación, Ezequiel Gómez, a caballo entre Educación Compensatoria y Educación Especial, Luis Miguel Fuentes, del Departamento de Orientación también. Ellos son integrantes, digamos que son como la banda residente. Ellos son los que están todo el tiempo en la consejería. Ellos trabajan siempre en el equipo de la consejería, pero son parte del equipo que ha trabajado en la elaboración del protocolo. No son ellos solo los que han hecho el protocolo, pero son parte del equipo que durante un año completo ha estado trabajando en este protocolo de necesidades específicas de apoyo educativo. Por lo tanto, ellos son conocedores de primera mano de lo que os van a contar, ¿no? Os digo lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer en lo que nos queda de sesión. No tenemos que agotar todo el tiempo, si terminamos antes, pues terminamos antes, pero lo que vamos a intentar es responder al mayor número de preguntas posible. Lo que hemos hecho ha sido recoger vuestras preguntas. Si nos habéis visto, en el momento en el que hemos recogido las preguntas, nos hemos ido. Lo que hemos hecho ha sido encerrarnos por ahí en una habitación, las hemos ordenado, las hemos agrupado. Hay preguntas que se repiten, hay preguntas que se pueden contestar dentro de otras preguntas, con lo cual hemos hecho una síntesis de esas preguntas. No son pocas las que se van a responder, y las hemos clasificado, pues como vosotros y vosotras nos habéis dicho, las hemos clasificado en función de las diferentes partes del protocolo, ¿vale? Entonces, en el orden en el que aparecen en el protocolo, las hemos ordenado y en ese orden vamos a contestar. Lo que vamos a hacer es que yo voy a ir dando el paso de cada una de las preguntas a mis compañeros y mis compañeras para que respondan a todas las preguntas. Y esto va a parecer algo así como: tengo una pregunta para usted, pero el presentador me parece que soy yo. Bueno, preguntas del bloque de detección. A ver, las preguntas del bloque de detección las va a contestar Ezequiel, ¿vale? La anotaba él. Y esa es la pregunta. ¿Tenemos la obligación de dar respuesta a las demandas de entidades o personas externas al centro? ¿Usted dirá? Buenas tardes. Con respecto a esta pregunta, no quiero situarme directamente en la detección, quiero incluso adelantarme a la protección. Esta respuesta, además, creo que tiene mucho calado en la dinámica de trabajo y en el funcionamiento que los equipos directivos tienen que plantear en sus centros. Nosotros, desde la fase de prevención, insistimos en la idea de un trabajo partiendo de un enfoque multiprofesional, interdisciplinar e interadministrativo. Es decir, que no estamos solos en la atención de nuestros alumnos, hay otros muchos profesionales que están trabajando con ese mismo niño o esa misma niña fuera del centro y con los que tenemos la obligación de coordinarnos. Tenemos que conocer qué se está haciendo con ese niño fuera del centro, cómo se está trabajando con él, qué actuaciones se están llevando a cabo y, de algún modo, complementarlas o plantear de una manera conjunta cuál es el trabajo que más beneficia a ese niño o a esa niña. Esa idea, que ya tenemos regulada en el protocolo de 30 de marzo de 2015
para el desarrollo de la atención temprana entre la Consejería de Salud y de Educación, que además me ha dicho Remy que se va a presentar en la provincia la semana que viene, regula quizás por primera vez ese proceso de coordinación que debe de existir entre los servicios de salud y educación en lo que a atención temprana se refiere. Por tanto, la pregunta dice que si tenemos la obligación. Yo creo que es una obligación que debemos asumir por el motivo que os digo. Necesitamos conocer cuáles son las actuaciones que se están llevando a cabo con ese niño o con esa niña y tenemos que programar conjuntamente. Eso va a evitar muchas veces solapamiento y duplicidad de actuaciones. Los propios centros de atención infantil temprana hacen evaluaciones del alumnado que probablemente puedan servir de base para las evaluaciones que nosotros realizamos en los centros. Si las pruebas que se administran a un niño, imaginaros con 2 o 3 años, se vuelven a aplicar en el proceso de escolarización a través de la evaluación psicopedagógica que realiza el orientador, probablemente estemos perdiendo el tiempo, porque son pruebas que se han aplicado hace pocos meses. Entonces, esa coordinación para mí es fundamental. Otra cuestión es, y creo que esa pregunta también se refiere a ella, cuando recibimos informes a través de la familia, de gabinetes privados, de psicólogos, de psiquiatras, o incluso un PEDIE de un pediatra, ¿vale? Que nos dice, este niño necesita logopeda, en efecto. Esas cuestiones, por supuesto, son muy cuestionables, pero nosotros en el protocolo intentamos dejar muy claro que toda la información por escrito que una familia presente en un centro debe ser tenida en cuenta, al objeto de que sea información complementaria y nunca sustituya al proceso de evaluación psicopedagógica que se puede realizar si es preciso. Porque lógicamente nosotros en los centros tenemos capacidad para detectar y para identificar alumnos que puedan presentar algún tipo de necesidad específica de apoyo educativo. Por tanto, toda la información que nos venga de fuera significa que debemos aprovechar. Otra cosa es que esos informes los utilicen para presionarnos, entenderme la expresión, o para exigirnos determinadas cuestiones. No, eso no se puede permitir. Y a la familia o a la persona que haga ese tipo de intervenciones de actuación en los centros hay que decirle, mire usted, tenemos un protocolo según el cual esta información, por supuesto, nosotros la vamos a tener en cuenta, la vamos a poner en conocimiento de nuestro equipo directivo, también del jefe de estudio, se va a archivar, se va a valorar y yo como tutor o tutora de este niño o de esta niña lo voy a poner en conocimiento de mi equipo docente. Y este equipo docente va a determinar si efectivamente existen o no indicios para iniciar todo el procedimiento de aplicación de medidas generales o de solicitud de evaluación psicopedagógica. Siguiente. ¿Quién y cuándo decide que las medidas no han dado resultado y que hay que evaluar? Una pregunta que surge de lo que hemos visto esta mañana. ¿Cómo controlar su aplicación? Bueno, como conocéis el protocolo, sabéis que nosotros establecemos que cuando se detectan indicios de NEAE, la primera actuación por parte de cualquier maestro, maestra, profesor o profesora, tutor o tutora, es reunir a su equipo docente, planificar qué se va a hacer, establecer un cronograma de actuaciones, informar a la familia y aplicarlo durante un periodo de tiempo suficiente para poder valorar si esas medidas están siendo suficientes o no para paliar las carencias o dificultades que hemos detectado en esa área. Lógicamente, en ese proceso, creo que Miguel Ángel lo ha especificado esta mañana bastante bien, el equipo de orientación de centro, donde se incluye al orientador del EOE, no está al margen, ni es ajeno a todas las medidas que se están planteando y al desarrollo de los resultados que se están obteniendo con la aplicación de esas medidas. Por lo tanto, si esas medidas al final del periodo no han dado resultados, tenemos que haber sido conscientes de que lo que se estaba haciendo no era suficiente. Todos, equipo docente, equipo de orientación de centros, incluso equipo directivo. Por lo cual, quién y cuándo creo que es una decisión colegiada de todos los profesionales que están participando en ese proceso. No vale que llegue alguien externo que no conozca la situación y que diga, no, si esto no me vale.
Porque es que estamos hablando de que el planteamiento es colegial. Estamos todos dentro del mismo planteamiento de trabajo. Por lo tanto, el control corresponde al equipo docente, al equipo de orientación de centro y, por supuesto, al equipo de equipo. ¿Ya terminado? Tenía estas dos solamente de esta parte. Bien, pasamos a la pregunta del bloque de identificación que va a contestar Carmen Angulo. La primera sería esta: cuando interviene más de un profesional de en la evaluación psicopedagógica, ¿deben firmar todos los que han participado en la evaluación? ¿A que os reconoceréis la pregunta? ¿De quién la ha hecho sabe que la ha hecho? Claro. Sí. O a lo mejor se ha ido. ¿Yo hablo, se me escucha? Ahí atrás no. Toma. Esta mañana contó nuestra compañera Isabel que la realización de la evaluación psicopedagógica... ¿Se escucha bien? Sí. Vale. Como estaba diciendo, que esta mañana contó Isabel que la realización de la evaluación psicopedagógica tiene un carácter interdisciplinar, tal como lo recoge desde la Orden 19 de septiembre que regula la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización. Por tanto, es competencia del equipo de orientación en los centros de infantil y primaria, de los departamentos de orientación en los institutos de educación secundaria y del profesional de la orientación en los centros concertados. Ahora bien, también la misma orden establece en su artículo 4 que el profesional con la titulación de psicología, pedagogía o psicopedagogía, que actualmente sería el profesional con la especialidad de orientación educativa, en ese momento que se elaboró la orden, no tenemos la especialidad de orientación educativa, es el responsable de la coordinación y elaboración del informe. Por tanto, exclusivamente el que firma el informe es el orientador o la orientadora. Aunque para ello, en todo el proceso de realización de la evaluación psicopedagógica, haya contado con información del PT, de la L, del médico, del educador social, porque hemos dicho que tiene un carácter interdisciplinar. Y esta firma se hará con el certificado digital. ¿Por qué? Porque eso de escanear la firma y subirla es de escasa legalidad. ¿Vale? Un certificado digital O la DIPA, efectivamente. En el caso de los docentes, el certificado digital o la DIPA, la tarjeta de docente, ¿vale? En situaciones de separación, divorcio o cualquier conflicto familiar, ¿es necesario informar a ambos padres? ¿Es admisible la firma de uno solo de los progenitores? A ver, para resolver esta duda es necesario que tengamos en cuenta la situación legal en que se encuentra la familia del alumno o alumna en cuestión. Es decir, si al centro no se le ha comunicado esta situación de separación, divorcio, conflicto familiar, se actuará de acuerdo con como se hace con el resto de familias. Es decir, se acepta que se informe solo a uno de los progenitores y se firma diciendo que se ha actuado de conformidad al ausente. Creo que algo así pone el protocolo. Si alguno de los padres y madres no tiene la potestad, quiere decir que la patria potestad, quiere decir que solo hay que informar al padre o a la madre que tenga la patria potestad y será necesario la firma de este. Del otro no es necesario informarlo, bueno, de hecho es que no tenemos que informarlo. Si ambos padres tienen la custodia compartida o uno de los padres tiene la custodia, tal como establece el protocolo, es necesario informar a los dos. Y será necesario la firma de ambos progenitores. Si la familia se niega a que se realice la evaluación psicopedagógica a un alumno o alumna detectado como alumnado con indicios de altas capacidades intelectuales, ¿se continúa con el proceso? A ver, los padres tienen derecho a ser informados, y así lo recoge la Orden 20 de junio del 2011, porque es la que se regulan las medidas de convivencia, el protocolo de maltrato, de acoso, y tiene que ser informado sobre el proceso educativo de su hijo. Y tiene que ser informado, tal como hemos establecido en el protocolo, de que se va a realizar la evaluación psicopedagógica. ¿Vale? Ahora bien, si hay una negativa de los padres, hemos dicho que los padres tienen que ser informados, punto y final, y lo recogemos, que están en desacuerdo con que se realice la evaluación psicopedagógica, pero el proceso continúa.
En el caso de las altas capacidades, tenemos que tener en cuenta una característica muy específica, que es que tenemos un protocolo de detección de altas capacidades intelectuales, ¿vale? Entonces, en este protocolo se determina que los tutores tienen que cumplimentar un cuestionario y las familias también. Con lo cual, si yo, mamá o papá de un niño con indicios de altas capacidades intelectuales, no quiero que a mi hijo se le identifique en el centro, ¿qué hago? Pues o no devuelvo el cuestionario cumplimentado o no evidencio que mi hijo pueda tener indicios de altas capacidades intelectuales. No sé si queda clara la pregunta. Que me ha quedado claro. ¿Me explico? Vamos a ver. La evaluación psicopedagógica nosotros tenemos que informar, pero no pedir. Yo sé que eso a los orientadores nos cuesta mucho trabajo porque en nuestra trayectoria estamos acostumbrados a pedir el consentimiento de la familia. Si no nos da el consentimiento, no seguimos con este procedimiento. Y además, de hecho, hay una pregunta en relación a este aspecto. Si queréis la puedo resolver ya. Vamos a ver. Los padres tienen derecho a ser informados y así lo recoge la ley. Y la ley de protección de datos. Cuando vamos a recoger datos de carácter personal sensible, tenemos que informar a los afectados. Ahora bien, la administración educativa, en la potestad que tiene de sus competencias, de sus funciones que tiene, puede hacer esto sin necesidad de pedir el consentimiento de los afectados. Y esto también se recoge en el artículo 6 de la Ley de Protección de Datos. Porque son funciones que tiene la administración y que se las da la ley. Es decir, para garantizar el derecho a una escolarización de calidad, la administración educativa tiene que realizar la evaluación psicopedagógica y no solo la evaluación psicopedagógica, sino también, y contesto esta pregunta también, que lo han formulado, la organización de la respuesta educativa. Por tanto, para hacer una adaptación curricular, por ejemplo, significativa, tampoco hay que pedir el consentimiento de los padres y, por tanto, tampoco para salir a trabajar con el profesor de pedagogía terapéutica esta adaptación curricular significativa. ¿Qué pasa con las altas capacidades? Que aquí hay que hacer una combinación. A mí me cuesta trabajo entender que si yo, mamá o papá de un niño con altas capacidades intelectuales, que no quiero que a mi hijo se le identifique y por eso me niego a que se le realice la evaluación psicopedagógica, lo tengo fácil. ¿Por qué? En otras necesidades educativas especiales es más complicado. ¿Por qué? Porque yo cuando me llega el cuestionario a casa, en lugar de contestar, mi hijo lee correctamente no sé cuánto, pues lo que hago es que no, o dos cosas, o no cumplimento el cuestionario y no lo mando al centro, o pongo que mi hijo pues no hace eso, o que lo hace a veces, o con lo cual ese niño ya no sería objeto de evaluación psicopedagógica. Vale. Si un alumno o alumna trae una evaluación externa, ¿es necesario que el orientador o orientadora haga una nueva evaluación psicopedagógica? Vamos a ver, las evaluaciones externas, tanto si son de servicios públicos como de entidades privadas, constituye, además, así lo dice el protocolo, constituye información complementaria. Además, en este sentido, mi compañero Ezequiel ha hablado de este tipo de situaciones. Son información complementaria. ¿Esto qué quiere decir? Que el orientador valorará lo que se queda de ese informe. Por ejemplo, si yo necesito pasar pruebas de inteligencia y la tiene el alumno en el informe y yo confío en que esas pruebas tienen la suficiente legalidad, confío en que el procedimiento ha sido el adecuado, pues a lo mejor no necesito pasarle más pruebas de inteligencia, pero eso está a criterio de cada profesional y, como siempre decimos, es información complementaria y, por supuesto, eso no puede sustituir a la evaluación psicopedagógica y al informe que tiene la competencia de realizar el profesional de la orientación. O sea, eso no exime a nadie de que este niño no tenga en el informe en el sistema de Séneca. Continuamos las preguntas, simplemente os digo al resto que si necesitáis complementar algo en algún momento, ¿no? Que podéis complementar. O sea, no digo por si algo hay que profundizar alguna, ¿vale? Si la familia pide por escrito una copia del informe de evaluación psicopedagógica, ¿hay que entregarme el informe completo? Esta cuestión también está recogida en el protocolo. Los padres tienen derecho a tener copia del informe de su hijo, pero para eso hemos establecido que tienen que pedir por escrito a la dirección del centro que quieren copia del informe psicopedagógico. Y también me hacía la pregunta que si tiene que ser el informe completo. Pues sí,
informe tiene que ser completo. Ahora sí, no puede ser dame el informe, no, tiene que ser mediante escrito la dirección del centro. Vale. Pues hasta aquí llega la parte de preguntas de identificación. El siguiente bloque es el de dictamen de escolarización. Va a responder Isma Prieto. Pásale el micro, Carmen. Esta pregunta salió 7 veces. ¿Vale? ¿Por qué no elabora el dictamen de escolarización la misma persona que realiza la evaluación en el caso de los IES? Por lo que es lo mismo. ¿Por qué el orientador de un IES no realiza dictámenes de escolarización? Esta pregunta se contesta muy rápida y muy fácil. Hay una normativa que establece que en la orden del 19 de septiembre quién tiene la competencia para realizar el dictamen, y mientras no cambie, pues seguirá siendo el orientador del equipo de educación. Y una salvedad en ese sentido. O sea, estas instrucciones, como dije al principio, no vienen a derogar nada. O sea, una instrucción no puede derogar una orden, no puede derogar un decreto, son instrucciones que regulan ciertos aspectos de funcionamiento. Con lo cual, no ha cambiado nada en relación con este tema en quién tiene la competencia de realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización. ¿Cómo es posible que se pueda realizar un dictamen de escolarización sin haber finalizado la evaluación psicopedagógica y el correspondiente informe? Bueno, esto no es nuevo con el protocolo. Esto sabemos que hay unos plazos, que hay un periodo de escolarización, que exigen que los dictámenes estén finalizados a una determinada fecha para que se tengan en cuenta de cara a la planificación del curso que viene, en cuanto a recursos, a modalidades, a aulas. Entonces, no hay otra que... Eso no implica que no esté hecho el informe, probablemente muchas veces esté hecho la evaluación y esté hecho el informe. Puede que haya veces y haya ocasiones en las que el informe no esté hecho y sí esté hecha la evaluación. Es decir, tú has podido hacer la evaluación psicopedagógica, pero sencillamente no te ha dado tiempo a cumplimentar el informe. Son 2 pasos, digamos, ¿no? Puedes tener una recolección de información y obviamente dejarla sin terminar y esperar a que comience el curso y completar el informe. Eso no quita que el examen hay que hacerlo, también hay que emitirlo porque es preciso, ¿no? Para eso no puedo hablar, no dejan hablar. Porque son instituciones. No. No. Completando lo que acaba de apuntar Isma, esta cuestión solamente la planteamos para el alumnado de nueva escolarización, es decir, el alumnado que se escolariza por primera vez en el segundo ciclo de educación infantil, teniendo en cuenta, como dice Isma, que hay unos plazos establecidos y que nuestra definición de evaluación psicopedagógica refuerza mucho la idea de que la evaluación del alumnado hay que hacerla en interacción con su contexto. Si nosotros no conocemos al niño porque no está escolarizado todavía y no tenemos ocasión de evaluarlo en su contexto, no podemos terminar el proceso de evaluación psicopedagógica. Por lo cual, tenemos un plazo administrativo para establecer cuál es la modalidad, los recursos que necesita y sus necesidades educativas especiales, que no podemos saltarnos, pero sí tenemos la posibilidad de que una vez escolarizado durante el primer trimestre se continúe esa evaluación psicopedagógica, se finalice y se redacte su correspondiente informe de evaluación psicopedagógica, para que quede todo el procedimiento totalmente derramado. Además, solo en esos casos, es decir, hemos puesto que los informes tienen que estar terminados a final de curso. Estamos hablando solamente de los alumnos de nueva escolarización. Vale, es una interpretación. Vale. Es una... ¿Por qué se recoge en el protocolo la excepcionalidad de la escolarización en centros específicos de educación especial del alumnado del segundo ciclo de educación infantil? Esta hay dos preguntas, esta es en un sentido y la otra en sentido contrario, totalmente, porque en el segundo ciclo de educación infantil la nueva escolarización, la modalidad debería ser siempre P y que no existiera la modalidad, digamos, de aula específica ni de centro específico para alumnado de educación infantil. Entonces, aquí no hay otra respuesta. También tenemos una normativa que establece que la escolarización en centros específicos, en todas las etapas educativas, en todas las edades, se hará con carácter excepcional, cuando no se puedan atender las necesidades en un centro ordinario. Y excepcionalmente también las plantea en educación infantil, una normativa, el decreto, en el artículo 29 concretamente, con lo cual esa excepcionalidad hay que contemplarla, ya que hay que tener en cuenta que efectivamente, tanto para los que piensan que no como para los que piensan que sí, pues para uno será excesivo y para otros será corta la medida, pero
también está ahí pues, por las características y el criterio del orientador, ¿no? Y una vez Cuando más, llegue el momento. las instrucciones no cambian nada en este sentido. O sea, simplemente se mantiene lo que había. Abundando aún más, establece criterios objetivos para el establecimiento de cuáles son las modalidades de escolarización. O sea, profundiza bastante más en cuándo se toma una decisión en un sentido bueno, pero no cambia la normativa en relación con la determinación de las modalidades de escolarización, porque no puede hacerlo. O sea, una institución no puede contravenir lo que establece una orden o lo que establece un decreto. ¿Por qué no se realiza el dictamen de escolarización al alumnado de formación profesional básica? Entendemos que estamos hablando lógicamente de alumnado con D que va tanto a los programas específicos como a los programas de integración. En principio, la formación profesional básica forma parte de la formación profesional. Hemos dicho en este protocolo que al alumnado de formación profesional y de las etapas postobligatorias no se le realiza dictamen de escolarización. Probablemente lo tenga hecho ya de etapas anteriores, con lo cual ese dictamen va a estar ahí y el niño va a estar como censado como alumnado con necesidades educativas especiales, pero no se le va a hacer expresamente en un programa de formación básica. Sí es verdad que, como sabéis, con la formación profesional básica está habiendo hay un poco ahora mismo de indefinición en que no se acaba de sacar una normativa y entonces mientras que no salga esa normativa ya con carácter definitivo que regule estos programas, pues hemos decidido dejarlo así un momento. No lo hemos considerado para el examen. Cuando estaba aceptado por fe, estaba aceptado por fe, no. ¿El qué se puede modificar? Ah, se puede interrumpir. Ay, hombre. Anda. Sí. Ah, claro, en teoría, si no es un alumno con NE anteriormente o si es un alumno con NE. Si ya lo tiene, sí. Tiene NE. Si ya tiene el dictamen, ¿para qué lo va a modificar? No, pero si ya es un alumno con NE no es necesario modificarlo, ¿no? ¿Cómo? Ah, si no fuese un alumno con NE ya ahora queremos. Ya. Sí. Ya. Claro, sí, ahí sí cambia lo mismo que por las circunstancias, vamos, un PTBAL, por ejemplo, también, ¿no? Sí, sobre la PT básica estamos hablando. Se puede intervenir, ¿no? Había escuchado, verán, la idea, si no te importa, voy a tutear a Antonio, ¿vale? Sí. Si no os importa, si os parece, ¿por qué no terminamos las preguntas? Porque vamos a tener, nos va a sobrar tiempo, seguro. Vamos a terminar las preguntas que están planteadas y luego planteamos las que queráis, ¿vale? Yo creo que así seguimos el ritmo y luego ya al final las que tengáis pues la respondemos, ¿vale? ¿El profesional de la orientación de un centro concertado puede realizar un dictamen de escolarización? Pues la respuesta es la misma que hemos dicho antes. La orden de 19 de septiembre establece quién hace el dictamen y solamente lo puede hacer el orientador del equipo de orientación educativa. Si no lo puede hacer el departamento de orientación, pues tampoco lo puede hacer un orientador en un centro concertado. Las instrucciones indican que al alumnado en bachillerato y posobligatoria no se realizará un dictamen. ¿Quiere decir esto que no tendrá la atención específica? Pues vamos a ver. Las medidas que se contemplan en las enseñanzas postobligatorias, las medidas de atención a la diversidad, no están sujetas a la emisión de un dictamen ni tienen por qué estar recogidas en un dictamen. Tanto la orden de bachillerato como el decreto que regula la FP establece que las medidas en el decreto de bachillerato, como son las curriculares, como son las excepciones de materias o el fraccionamiento de asignaturas de bachillerato de los cursos, están ligadas a un informe del orientador. Ya está. Y las etapas postobligatorias, el resto de las etapas ya no habla de alumnado con necesidades educativas especiales, empieza a hablar de alumnado con discapacidad. Y entonces muchas de las medidas que establece para el FP, por ejemplo, habla de medidas de acceso al currículum. Por lo tanto, en el dictamen probablemente estos alumnos ya tendrán el dictamen hecho de etapas anteriores y van a ser niños que probablemente estén en el censo y tengan dictamen, pero evidentemente no van a tener ni medidas
ni modalidades de escolarización, ni ninguna otra medida educativa como una FI significativa, como un programa de refuerzo ¿cómo se llama? De específico. Esos tipos de medidas no las van a tener, por lo tanto no es necesario hacer, vamos, yo creo que es una descarga para un equipo en un EOE el no tener que hacer esa revisión de dictamen y esa emisión de dictamen para esta etapa, cuando ya la normativa te está diciendo que lo que se necesita es un informe que se proponga pues la conformidad con estas medidas. Mira, simplemente por apuntar un poquito lo que ha dicho la compañera Ivo. El motivo principal de no tener que realizar dictamen de escolarización a partir de lo que son las etapas obligatorias viene desde que verdaderamente el dictamen de escolarización, la finalidad última es plantear determinadas modalidades de escolarización. Las enseñanzas por obligatorias, postobligatorias, no tienen la posibilidad de que haya modalidades de escolarización distintas. Como dice Isma, sí que es verdad que ofrece la posibilidad de determinadas medidas de atención a la diversidad, pero sí que es verdad que esas medidas de atención a la diversidad siempre se hacen dentro del grupo ordinario. No hay posibilidades de intervención de profesionales especializados ni de adaptaciones del currículo. Por lo tanto, como verdaderamente no existen modalidades de escolarización distintas a la escolarización ordinaria, el dictamen pierde sentido y el documento que realmente lo gana es el informe psicopedagógico, en el cual sí que realmente se justifican las medidas de atención a la diversidad propias de la etapa que estemos hablando. Pero el dictamen ya como tal y como está definido en las etapas obligatorias, ya es un documento que para esta enseñanza no tiene sentido. ¿De acuerdo? Vale. Inma, seguimos con las tuyas. ¿Hasta cuándo se pueden realizar informes y dictámenes nuevos sin contar con el nuevo modelo de enseñanza? Pues hasta que digamos que ya no. Ahora mismo, lógicamente, habrá informes y dictámenes que ya se han cerrado, como hemos dicho, pero habrá departamentos y habrá equipos que habrán abierto nuevos informes y nuevos dictámenes, porque hay que trabajar y hay que hacerlo. Eso es así. Lógicamente, la idea es que estén en el mínimo tiempo posible abierto, que no se permanezca un curso entero, un informe abierto o un dictamen abierto, que no nos encontremos lo que nos hemos encontrado ahora, que había muchísimos informes y muchísimos dictámenes abiertos desde hace años y que ni se habían bloqueado, ni se habían cerrado, ni se habían borrado. Entonces, vamos a intentar que eso no pase. Entonces, cuando abramos un informe, vamos a intentar que, bueno, si no hemos equivocado, sabemos que tenemos la posibilidad de bloquearlo si lo hemos finalizado mal o de borrarlo y sencillamente nos hemos equivocado y ha pasado muchas veces y se borran niños, pero tener un informe así de tanto tiempo abierto nos induce a mucho desconcierto, ¿no? Cuando empezamos a ver datos y a ver centros. Entonces habrá un momento en que cuando estos modelos nuevos de dictámenes se vayan a subir a Seneca, efectivamente habrá que dar un aviso y habrá que decir a partir de tal día se pondrá en vigor el nuevo modelo, con lo cual hay que finalizar y hay que cerrar todos los informes y todos los dictámenes. No podemos decir ahora mismo cuándo. No sabemos si es un mes, si es 2 meses, si es... Yo complemento con lo que expliqué esta mañana. Apagón digital. ¿Vale? O sea, habrá un momento en que avisaremos del apagón digital. Eso quiere decir que los informes en esa fecha deberán estar cerrados, finalizados. ¿Quiere decir esto que yo puedo ir haciendo informes ahora? Claro. Pero bueno, lo tenemos con suficiente tiempo como para que no sea de un día para otro. Para que nadie se le pille el paso también, no os preocupéis. Que no sea de un día para... En determinados casos, ¿se puede hacer un dictamen de escolarización sin contar con un diagnóstico de salud mental? Pues lo hemos dicho claramente en el punto 4.2 del protocolo. Efectivamente, hemos dejado bien claro que puede haber determinadas trastornos, determinadas discapacidades que efectivamente puedan requerir, o a lo mejor para ciertas categorías diagnósticas, se puede complementar con un informe clínico que sabemos que todos derivamos a salud mental, derivamos
y que esto no quita que haya que hacer el informe y que haya que hacer una propuesta, un dictamen y que haya que hacer una respuesta educativa y haya que atender a ese niño. No podemos estar esperando a terminar un informe o a terminar un dictamen a que no tenga esa confirmación del diagnóstico. Así también hay que hacerlo cuando ese diagnóstico, ese juicio clínico que ya nos venga confirmado, si es necesario, se modificará, si es necesario, se modificará el dictamen, se modificará el informe, si es que la información nos complementa de alguna forma que nosotros no esperáramos, o si no, si va en la misma línea que nosotros ya se había propuesto, pues sencillamente se adjunta y se pone una información complementaria que es algo significativo y relevante, ¿no? para tenerlo en cuenta para lo que es el informe de evaluación psicopedagógica y el dictamen, pero por supuesto que el dictamen hay que hacerlo y el informe hay que hacerlo igualmente, aunque no se tenga estos informes clínicos y estos juicios clínicos. Bueno, finalizado este bloque, pasamos a las preguntas de EOE especializado, y responde de nuevo Ezequiel. ¿Cuándo estará disponible en Seneca el informe del EOE especializado? Bueno, Tú deberías empezar diciendo, me alegra que me hagas esa pregunta. Tenemos que reconocer, creo que ya Manolo lo hizo esta mañana en su intervención, que en el desarrollo y la elaboración del protocolo nosotros hemos pasado muy de puntillas respecto a la regulación de procedimientos y de actuaciones que competen al EOE especializado. Aunque sí es cierto que lo hemos incluido en otras muchas actuaciones, sobre todo en la determinación de modalidades de escolarización y valoraciones y tal, que sí le dan más funciones, los implicamos en más actuaciones, pero en lo que compete a su procedimiento y a su actuación como EOE especializado hemos pasado muy de puntilla. No lo hemos hecho por no querer profundizar, sino todo lo contrario, porque creíamos que esto era el principio de un modelo que sí tenemos que definir, y para ello tenemos que empezar a trabajar casi al mismo tiempo que estamos presentando estas jornadas, este protocolo por toda Andalucía, e iniciar ya la base del trabajo con todos los EOE especializados de todas las provincias. La idea es configurar, al estilo de lo que hemos hecho con este protocolo, un grupo de trabajo multidisciplinar donde estén representados todos los EOE especializados de Andalucía y podamos definir sus procedimientos, sus modelos, sus actuaciones. Ello implica que hay determinadas cuestiones que sí están recogidas ya en el protocolo, como es el caso del informe especializado, que vamos a habilitar en Seneca, y para ello entendemos que hemos tenido que establecer con Seneca unas prioridades. Las prioridades eran la modificación del informe de evaluación psicopedagógica y del dictamen de escolarización para poder tenerlo habilitado de cara al próximo proceso de escolarización. Eso no significa que el resto de modificaciones de Seneca, que ya también apunta el protocolo, no vayamos trabajándola de forma ya más directa a partir de ahora. Entre ellas está la del informe especializado, pero, como os digo, a partir del trabajo coordinado con todos los compañeros de los EOE de las distintas provincias. Y ahora, otro bloque. Pregunta del bloque de atención educativa ordinaria. En el trabajo por proyectos, en un IES, estamos hablando de un IES, ¿vale? ¿Quién los elabora? ¿Quién los elabora? ¿Cómo se desarrollan? ¿Y en qué tiempo? Bueno, ¿quién elabora un proyecto? Vamos a retrotraernos a quién toma las decisiones de cómo se trabaja en un centro, ¿vale? O sea, los centros, como ustedes saben, tienen autonomía pedagógica y de gestión. Y un centro puede decidir abiertamente trabajar una metodología de trabajo por proyecto, o trabajar aprendizaje cooperativo, o trabajar aprendizaje de servicios, o trabajar con grupos interactivos, o trabajar como quiera. Siempre que respete aquellos contenidos, aquellos elementos del currículum que evidentemente hay que alcanzar. ¿Quién los elabora? Pues evidentemente no lo puede elaborar una persona sola. Tú no puedes ir solo a buscarte la vida para diseñar un proyecto de trabajo que por naturaleza es necesariamente interdisciplinar. Cuando se trabaja por proyectos en un centro educativo, los horarios se desdibujan, las competencias se desdibujan y
probablemente se pueda organizar de forma que en algún momento, pues donde tenía que estar explicando A, no esté explicando A, sino que esté explicando B, o donde tenía que estar trabajando un determinado contenido, esté haciendo otro. Pero la idea es trabajar de forma interactiva, grupal y diseñada por un equipo de profesionales. ¿De quién es competencia? No tengo ni la menor idea. Porque no es competencia del departamento de lengua, no es competencia del departamento de matemáticas, no es competencia del departamento de orientación. Es competencia de todos los departamentos que se impliquen en ese trabajo por proyecto. Yo siempre me refiero a un autor que seguramente hayáis leído muchos de vosotros, Juan Baello, que es un señor que tiene un libro muy bonito que se llama Cómo dar clase a los que no quieren, entre otros. Y Juan siempre dice que en los centros hay que buscarse microalianzas. Microalianzas. Las microalianzas es que yo puedo trabajar con Ezequiel. Y cuando trabaje con Ezequiel, probablemente veré que los dos estamos sumando más que si trabajo yo solo. Pero es que además, probablemente Carmen se nos una mañana. Y probablemente Isma se nos una paso mañana. Y Luis, que es más díscolo, se nos una dentro de un mes. ¿Vale? Es imposible hacerlo en solitario. Es recomendable, es deseable hacerlo en conjunto. ¿En qué tiempo se hace? No es nada diferente, no es nada adicional al contenido. No es explico lo que tengo que explicar y después trabajo por proyecto. No. Es que voy a dar el contenido que tengo que dar trabajando por proyecto. Es que es otra cosa totalmente diferente. Por lo tanto, trabajar así y trabajar de la manera tradicional, te explico, tú me sigues, me coges apunte, y si me has seguido bien, y si no me has seguido, pues me da igual, no nos vale. No sirve esa metodología. Son absolutamente incompatibles. Voy un paso más allá. ¿Tengo que trabajar por proyectos todo el tiempo? No necesariamente. No necesariamente. Hay muchísimas experiencias en las que los centros se han embarcado en trabajar por proyectos, haciendo a lo mejor un proyecto en un trimestre para probar. Bueno, pues ya tienes elaborado una dinámica de trabajar un proyecto en un trimestre, pero es que probablemente el año que viene te embarques en hacer otro proyecto y el año siguiente te embarques en hacer otro. Y con todo eso, poco a poco vais teniendo un banco de proyectos que os van a servir. Solo dos cositas. Si buscáis por internet, en cualquier sitio, buscáis solamente ABP, aprendizaje basado en proyectos, vais a encontrar infinidad de orientaciones sobre cómo trabajar por proyectos. Y otra cosita, si os queréis animar, en la página web de Profundiza, de Andalucía Profundiza, profundiza.org, vais a poder ver todos los proyectos acumulados desde el año 2010 hasta este momento. Y todos los proyectos que se han ido haciendo con esta metodología. Cierto es que eso se ha hecho en la hora extraescolar, eso sí es verdad. Pero eso puede servir como fuente de interés, como fuente de información para, bueno, aventuraros a hacer algunas cosas que sin duda van a ser mucho más gratificantes que muchas de las cosas que estamos haciendo ahora mismo. Seguro que por propio egoísmo, nos lo vamos a pasar mucho mejor que lo que nos lo pasamos ahora mismo trabajando por proyectos. Seguro, absolutamente seguro. Ya he respondido a esta, ahora me hago otra. El refuerzo de matemáticas y lengua tiene que impartirse por el mismo maestro o maestra que imparte estas áreas, o puede hacerlo otro maestro o maestra del equipo docente. Autonomía pedagógica y de gestión. ¿Vale? Ustedes tienen un horario en el que puede que tengan un cupo de refuerzo, que sabéis cómo se llama en diferentes sitios, el cupo 13, el cupo 14, el CAR, bueno, hay diferentes maneras de llamar a esta persona que está allí, que no tiene horario y que tiene un horario de refuerzo. Bueno, pues este profesional puede hacer ese refuerzo. Pero si ese profesional está sustituyendo, ¿quién lo hace? Bueno, pues puede que haya otro que tenga una hora libre en algún momento. Porque ya sabéis que para que el CAR tenga la hora libre, tenga esa hora libre, pues evidentemente el que estaba dando clase en segundo de primaria se va a tener que ir a dar ciencias naturales a sexto de primaria a la hora a la que le entra el de inglés. O sea, es que esa organización está hecha para que no queden muchos huecos libres. No obstante, puede quedar alguno. ¿Cómo me organizo? Como ustedes quieran. Puede hacerlo quien queráis, pero sí hay un matiz. Sí hay un matiz importante.
El protocolo intenta buscar que las intervenciones específicas sean específicas. O sea, un maestro o una maestra de pedagogía terapéutica o un maestro o una maestra de audición y lenguaje no deberían estar haciendo un refuerzo curricular. ¿Vale? No deberían estar haciendo un refuerzo curricular. Por lo tanto, ¿organizo el refuerzo curricular para que un maestro de PT o un maestro de AL esté dando el refuerzo de lengua o el refuerzo de matemática? No. Si iba por ahí la pregunta, que creo que no iba por ahí, o sea, creo que iba por si alguien, bueno, ¿cómo me organizo? Bueno, pues yo creo que ahí tenéis toda la libertad dentro de las limitaciones que tenéis en vuestro propio horario y en vuestra propia plantilla, porque no es fácil hacer esto teniendo poca plantilla o teniendo poco hueco libre, ¿vale? Cuando se aplica la medida ordinaria de un segundo docente dentro del aula, ¿puede ser alguno de los especialistas del equipo de orientación? Respondo casi con lo que he dicho antes. Un segundo docente dentro del aula es un maestro o una maestra que trabaja con la totalidad del grupo. O sea, no estamos hablando de un maestro o maestra que trabaja con un niño sentado al lado. Estamos hablando de un maestro o maestra con el que, al tener una menor ratio en ese momento, maestro-alumnado, pues se pueden permitir hacer otras metodologías de trabajo dentro de una misma clase. ¿Vale? Bueno, eso se puede hacer con cualquier maestro o cualquier maestra. Pero tenemos que tener claro que las funciones del maestro de pedagogía terapéutica y del maestro de audición y lenguaje son funciones que se dedican a las atenciones específicas. ¿Quién puede hacer eso entonces? ¿Puede hacerlo otro profesional del equipo de orientación del centro? Sí. ¿Quién puede hacerlo? El propio cupo de apoyo y refuerzo. Es un maestro del equipo de orientación del centro. ¿Quién puede hacerlo? Pues cualquiera. ¿Sabéis que el equipo de orientación dice que cualquier maestro o maestra que desarrolle programas de atención a la diversidad? ¿Sabéis que hay? Siempre que no seas tutor de otro grupo y estés adscrito a otro ciclo, puedes estar metido dentro de ese equipo de orientación. Pues cualquiera de ellos lo puede hacer. Esto es totalmente flexible, e insisto, flexible dentro de las posibilidades y dentro de las limitaciones que podéis tener con vuestra propia realidad. Esta, si lo hubierais escuchado, Fabiola, si lo hubierais escuchado en el café, esto estaría respondido, pero vamos. Los centros de la red de comunidades de aprendizaje no contemplan modalidades que saquen al alumno con necesidades específicas de apoyo educativa del aula ordinaria. ¿Qué hacen? Yo aplaudo. Sencillamente. Vamos, si ustedes están trabajando con una metodología ordinaria, con medidas que permiten la atención de todo el alumnado dentro del aula ordinaria, sin necesidad de ningún recurso específico, y ustedes están atendiendo adecuadamente a todo su alumnado con ese tipo de trabajo, yo lo aplaudo. Entonces, ¿qué hacemos? Nada. ¿Verdad? O sea, sigo así. ¿Qué es lo que no debemos entender de ninguna de las maneras? Hombre, pues yo no debo entender que las instrucciones que regulan el protocolo me obligan a hacer informes de evaluación psicopedagógica y dictámenes de escolarización y poner recursos especializados. No. Toda la secuencia del protocolo empieza por medidas ordinarias. Y toda la secuencia del protocolo y el espíritu del protocolo es: aplique usted lo que tiene que aplicar dentro del aula. Y si lo que tiene que aplicar dentro del aula no funciona, vamos a probar otra cosa. Y si eso no funciona, a lo mejor resulta que luego hay que mirar al niño, a ver si le pasa algo, a ver si hay que poner algún tipo de recurso especializado. Pero si con las medidas que usted está aplicando de manera ordinaria en su clase funciona todo perfecto, siga, no va a tener que hacer nada más. ¿Vale? Esa es la idea, al menos, de este protocolo. Las últimas preguntas serían las de atención educativa diferente a la ordinaria, que va a responder Luis. A ver, todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se registra en Seneca, aunque no haya informe de evaluación psicopedagógica. Bueno, esta pregunta realmente, la lectura del protocolo queda bastante clara, ¿no? De todas maneras, el hecho de haberla seleccionado para responderla es porque, bueno, puede también tener su matiz, ¿no? Y además nos sirve para apuntar determinadas cuestiones respecto a lo que es a determinación de necesidad específica de apoyo educativo, informe, registro del censo, ¿no? Del alumnado con NEAE, etc. Evidentemente, todo alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se registra en Seneca para ser alumnado determinado como alumnado de necesidad específica de apoyo educativo
es necesario tener un informe de evaluación psicopedagógica y no hay ningún caso en el que esto, a partir de la aplicación del protocolo, no sea así. Ahora bien, ¿hoy día puede estar ocurriendo esta situación? Pues sí, hoy día sí se puede estar dando. Evidentemente, arrastraremos situaciones anteriores, pero a raíz de la aplicación del módulo y del protocolo, y a raíz de la aplicación del módulo de gestión de la orientación, que se va a incorporar las novedades como estamos comentando, cualquier determinación de NEAE requiere informes de evaluación psicopedagógica, que tendrá que estar en el módulo de gestión de la orientación, y a continuación el censo de cualquiera de las NEAE va a requerir un informe, lo mismo que ocurre actualmente con los dictámenes de escolarización con respecto a las necesidades de utilidad especial. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la respuesta es que sí, que todo alumnado NEAE requiere informe y que todo censo de NEAE requiere que ese informe esté actualizado. ¿De acuerdo? De todas maneras, saltando un poco esta cuestión, porque la pregunta viene después ya, respecto a la cuestión del censo de alumnado, una vez realizadas las labores de evaluación psicopedagógica, informe, terminar el informe y censar, como estoy diciendo, con el requisito de que ese informe esté finalizado, igual que pasa ahora con el dictamen de escolarización, el censo implica, como hemos dicho, y como también estuvo hablando Miguel Ángel en su exposición, a las etapas de educación obligatoria, es decir, incluso también el segundo ciclo infantil. Hace referencia al protocolo que todo alumnado desde las etapas de educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria, formación básica obligatoria y PTBAL, es prescriptivo que figuren en el censo de necesidades específicas de apoyo educativo. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con las postobligatorias? Lo que hemos estado comentando anteriormente. No es necesaria su inclusión. El censo arrastrará el alumnado que esté en esas etapas que ya haya sido censado con anterioridad. ¿De acuerdo? Las necesidades sobrevenidas no serán necesarias ser introducidas de nuevo, aunque el censo dice, o la parte que hace referencia al protocolo del censo, hace referencia a que no hay una obligatoriedad. Ahora bien, si un orientador o orientadora de un IES, un departamento de orientación, hace su informe de evaluación psicopedagógica y quiere censar a ese alumnado, el sistema tampoco se lo puede impedir. O sea, no hay un impedimento, no hay ningún bloqueo. Si esa persona quiere tener actualizado su censo con el alumnado que tiene, no tiene ningún aval, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Lo que no se requiere de manera obligatoria y de manera prescriptiva. Es decir, el censo interesa y verdaderamente el censo está actualizado con respecto a las etapas de carácter obligatorio. Y con las obligatorias, con las salvedades que hemos estado hablando a lo largo de la tarde y que hemos comentado esta mañana, pues evidentemente esto se desdibuja un poco. Pero no hay ningún impedimento a que un orientador de IES mantenga actualizado el censo con todas las NEAE y los informes que vaya realizando. ¿De acuerdo? Con respecto a las categorías del censo, prácticamente ahí las instrucciones de 22 de junio de 2015, con las que se regula el protocolo, introducen pocas modificaciones, salvo una que la que nos vamos a parar a continuación. En los demás aspectos quedan claros cuáles son los criterios que se establecen para determinar cada una de las tipologías de NEAE que existen o que ya existían en la circular del 10 de septiembre de 2012. Y el manejo de las mismas, pues ahí no ofrece cambios sustanciales con lo que respecto se hacía o con respecto a lo que se hacía anteriormente con la circular. Pequeñas modificaciones, muy leves, respecto sobre todo casi de frases concretas que especifican algunas situaciones un poco más, pero con pocos detalles a los que vamos a ver a continuación. Bueno. Bien. Esta también es buena. ¿Por qué se separa el alumnado con TDAH en dos categorías diferentes? Si se identifica como dificultades de aprendizaje por TDAH, que es como aparece en el censo,
tendrían derecho a las becas del Ministerio. Sabéis que el Ministerio convoca unas becas de necesidades específicas de apoyo educativo, ¿vale? Y ahora Luis os aclarará esto. Había dejado la pregunta anterior diciendo que se ofrecían pocas modificaciones a la circular de 10 de septiembre de 2012, salvo esta, una nueva categoría que se introduce dentro de las tipologías de alumnado por dificultades de aprendizaje. Y precisamente es la categoría de dificultades de aprendizaje derivadas de trastornos por déficit de atención y hiperactividad, ¿vale? Ya señaló esta mañana Manolo en su primera exposición que existía esta novedad, Miguel Ángel en su ponencia lo aclaró debidamente, pero bueno, siguen surgiendo preguntas al respecto y siguen surgiendo aclaraciones al respecto. Mira, a raíz de la 11 introduce una novedad en el articulado donde habla en concreto del TDAH, y a raíz de cómo ya estaba considerado el alumnado TDAH en la Comunidad de Andalucía con lo que era la circular de 10 de septiembre de 2012, y aprovechando que el protocolo introduce, como hemos dicho esta mañana, dos términos que verdaderamente guían muchas de todas estas cuestiones, que son los términos de atención diferente a la ordinaria y atención específica, con el colectivo de TDAH, porque verdaderamente este colectivo, dada el marco legal que existe en general, había posibilidad de hacerlo, se establece un continuum. Es decir, ¿qué criterio es el que prevalece para determinar o para seleccionar o para identificar al alumnado que tenga un juicio clínico, que como ya hemos dicho, es algo externo y algo que no es directamente nuestro, y que realmente el orientador o orientadora no hace juicio clínico, sino que lo que hace es determinación de necesidades y utilidades especiales? ¿Qué hacemos con un alumno que ya trae un juicio clínico de TDAH? Pues simplemente identificar verdaderamente cuáles son sus necesidades. Y en función de las atenciones que precise, eso va a ser el criterio para determinarlo en una u otra categoría. Es decir, si un alumno, derivado de su trastorno, genera sus dificultades en el aprendizaje que le implica una atención que, definido en los términos que lo hemos definido, es diferente a la ordinaria, es decir, la aplicación de una medida específica que no conlleva necesariamente un recurso específico, se convierte en un alumno que lo que precisa es una atención diferente a la ordinaria. Y como tal, está considerado dentro de la tipología de DNAE, pero en la categoría de dificultades de aprendizaje por TDAH. ¿De acuerdo? Sin embargo, si ese alumno, derivado de su trastorno, las necesidades que requiere implican medidas específicas unidos a recursos específicos, ponemos ejemplo esta mañana, una adaptación curricular significativa que implica la intervención del PT, un programa específico que implica la intervención del PT, se considera atención específica, y al tener la categoría de discapacidad o trastorno pasa al grupo de necesidades educativas especiales. Por lo tanto, con el alumnado TDAH tenemos la posibilidad de establecer este continuo que va desde o no tener o no necesitar ninguna respuesta educativa especializada o diferente a la ordinaria, o tener la posibilidad de ser considerado alumno de dificultades por TDAH porque lo que requieren son medidas específicas sin recursos específicos, y es el concepto de atención diferente a la ordinaria, o bien una atención específica. ¿Qué lo va a marcar? El gradiente de las necesidades que tenga y el carácter de más o menos específico que sean las necesidades que el alumno presenta. Ojalá el marco legal general hubiese posibilitado hacer esto con todas y cada una de las categorías, porque el objetivo final debería ser categorizar al alumnado no por juicios clínicos o por tipos de discapacidad, sino por tipología de las atenciones educativas necesarias. ¿De acuerdo? A lo mejor esa es la meta de un futuro. ¿De acuerdo? Ahora mismo, el TDAH lo posibilita. Ojalá más adelante lo podamos hacer con las demás categorías. ¿De acuerdo? La otra pregunta hace referencia a la meta. ¿De acuerdo? Las metas del Ministerio, como su nombre indica,
las regula el Ministerio. Entonces, el Ministerio establece que genera becas para determinadas tipologías de necesidades específicas de apoyo educativo. Entre ellas, de manera además exclusiva y de manera particular, indica TDAH. ¿De acuerdo? El alumnado que nosotros tengamos como alumnado NEAE por TDAH es objeto de beca si reúne los requisitos propios de la ETA. Y el requisito de certificación de ser NEAE TDAH lo cumple tanto la categoría de dificultades de aprendizaje por TDAH como el ser alumno de necesidades especiales derivadas del TDAH. Por lo tanto, ambas situaciones entran dentro de lo que es el objeto de la beca. Y la certificación del orientador marca TDAH esté en una u otra categoría, independientemente. No hay distinción en ese sentido. Bueno. Bueno, aquí había una serie de preguntas. Esto no está formulado como una pregunta, pero sí es cierto que había diferentes preguntas, un taquito, en el que se preguntaba sobre diferentes aspectos de las adaptaciones curriculares significativas y las adaptaciones curriculares no significativas. Simplemente, como parece que eso ha quedado, pues había muchas dudas sobre este tema, pues simplemente hemos hecho este apartado de aclaraciones sobre las adaptaciones curriculares no significativas y las adaptaciones curriculares significativas, y Luis nos lo va a explicar muy amablemente. En primer lugar, con respecto a este tema, las adaptaciones curriculares no significativas y las significativas, como bien hemos escuchado esta mañana en varias ocasiones, las instrucciones de 22 de junio no vienen a derogar ninguna normativa previa. Por lo tanto, la orden 25 de julio de 2008, de medidas de la diversidad, etc., sigue estando vigente, tal cual. ¿De acuerdo? Sí que es cierto que en algunos aspectos la orden del 25 de julio de 2008 y lo que aportan las instrucciones pueden tener ciertos matices diferenciales. ¿Cierto? ¿De acuerdo? Pero viene lo que dice la instrucción a aclarar, actualizar o modificar en beneficio de la mejor aplicación de determinadas medidas aspectos que en la orden del 25 de julio de 2008 o bien quedaban poco definidos o bien a día de hoy ya verdaderamente quedaban de alguna manera obsoletos o poco ajustados al marco legal actual, respecto al diseño curricular, etc. ¿De acuerdo? Hecho ese contexto, es decir, la orden 25 de julio está vigente, las instrucciones vienen a complementarla y conviven ambas a la vez, teniendo en cuenta que desde el 2008 a 2015 han pasado 7 años y que ha habido evolución en determinados aspectos que requerían o bien aclaraciones o bien modificaciones. Las adaptaciones curriculares son uno de los aspectos en los que verdaderamente se introducen modificaciones, yo no lo llamaría modificaciones, sino aclaraciones o especificaciones, mejor dicho, de cuestiones que ya venían reguladas por la orden 25 de julio. Y unas de ellas, la mayoría de ellas, tienen que ver con las adaptaciones curriculares no significativas y las adaptaciones curriculares significativas. ¿Vale? Vamos por partes. Con respecto a las adaptaciones curriculares no significativas. En un primer momento, lo que es la orden de 25 de julio de 2008 determina que esas adaptaciones van dirigidas al colectivo de alumnado NEAE en general. Eso no se modifica, siguen siendo dirigidas a ese mismo colectivo. Las adaptaciones curriculares no significativas en la orden 25 de julio incluyen de manera muy concreta y de manera muy escueta a las adaptaciones curriculares de acceso para alumnado NEE, que las instrucciones se encargan de sacarlas de ahí y especificar de manera más detallada en qué consisten, a quién van dirigidas, para qué, cómo se llevan a cabo, y se especifica cuál es su destinatario, su registro, su desarrollo, etcétera, etcétera. Cuestiones que ya digo, mencionaba solamente la orden 25 de julio, pero no especificaba y la instrucción no especifica. Las acciones curriculares no significativas, las modificaciones sustanciales vienen a determinar un par de cuestiones. Una primera, la adaptación curricular no significativa, lo mismo que lo veremos ahora con la significativa, se vinculan más estrechamente o directamente a cada área o materia, aspectos que en la orden del 25 de julio
no se especificaba de manera tan clara, quedaba un poco desdibujado, ¿no? Era así, pero no quedaba tan clara definitivamente. Por lo tanto, una adaptación curricular, siempre que hablemos de adaptación curricular, tenemos que hablar de adaptación curricular en un determinado área, en un determinado materia. No hablamos de adaptaciones curriculares generalizadas. ¿De acuerdo? Una vez definida cada adaptación curricular por cada área y por cada materia, otra cuestión que se concreta en las instrucciones es el concepto del desfase curricular necesario para su aplicación. La orden 25 de julio decía en su momento desfase poco importante, pero no decía cuándo, no especificaba cuál era, y sí que hacía referencia a qué elementos curriculares afectaban, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que los elementos curriculares se mantienen, se modifican un poco y sobre todo, cuidado con el término criterios de evaluación, que ahora en el modelo curricular actual ha ganado muchísimo peso. En un momento dado podríamos hablar de modificaciones de los criterios de evaluación que en otro modelo curricular anterior no pudiera tener tanta importancia, que ahora ya sí la tiene. En el diseño curricular, por ejemplo, de primaria, los criterios de escolarización están en el nivel inicial y principal de lo que es toda la arquitectura curricular, podemos decir. Por lo tanto, modificar criterios de evaluación supone casi que modificar el currículo completo, ¿de acuerdo? Por eso verdaderamente quedan en el terreno de las acciones significativas, ¿vale? Pero pese a eso, realmente lo que se hace con las instrucciones es especificar el desfase. ¿Qué ocurre con el desfase necesario? Y aquí tengo que puntualizar una modificación que van a sufrir las instrucciones. Si todos los decretos y las leyes tienen corrección de errores, pues las instrucciones no va a ser menos. Eso no va a tener, ¿vale? Entonces, a raíz de su publicación, y hemos detectado realmente cierta cuestión que era ambigua y que verdaderamente no obedecía a la realidad, y una de ellas es esta. El desfase necesario para la aplicación de una adaptación curricular no significativa, es de un curso, ¿de acuerdo? En todas las etapas y en todos los niveles. Por lo tanto, en la parte donde se dice que para determinadas etapas educativas, poner la secundaria obligatoria y tal, el desfase necesario eran 2 cursos, eso será modificado, ¿vale? Se va a instaurar como de un curso de desfase entre todos, en todas las etapas educativas. Es decir, el desfase se establece entre el nivel curricular alcanzado y el curso en el que el alumno está escolarizado, ¿vale? Si veis, ahora explico las adaptaciones curriculares significativas y luego pongo un ejemplo generalizado donde verdaderamente podamos ver un poco esto, ¿vale? Por lo tanto, novedades que introducen las instrucciones con respecto a lo que he dicho antes: sacar de las no significativas las adaptaciones de acceso y especificarlas, y por otro lado, especificar mejor los desfases y matizar sobre los elementos curriculares que se modifican, ¿de acuerdo? Adaptaciones curriculares significativas, únicamente destinadas al alumnado con necesidades educativas especiales. Eso no ha cambiado. Eso ya era así en la orden 25 de julio. Y no se puede modificar. Por lo tanto, esta instrucción no puede llegar a modificar ese aspecto. Por lo tanto, eso continúa de la misma manera. ¿De acuerdo? Aspectos a reseñar, el mismo que hemos dicho antes. Las adaptaciones curriculares, también las significativas, en vez de quedar definido si es algo generalizado, se vinculan a cada área o materia. Por lo tanto, hablamos de una adaptación curricular significativa de un área, de una materia. ¿De acuerdo? El alumno puede tener tantas adaptaciones curriculares significativas como materias técnicas, pero evidentemente cada una está vinculada a su área, ¿vale? Aunque en el modelo que luego salga en Seneca se aglutinen todas en un mismo documento, porque no tiene sentido que tenga un alumno 10 documentos diferentes, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que la adaptación curricular significativa vinculada a cada área, a cada materia. Lo mismo, se hacen referencia a los elementos curriculares que deben ser modificados, tocando especialmente las adaptaciones curriculares significativas, objetivos y criterios de evaluación. Viendo que criterios de evaluación o entendiendo que criterios de evaluación son aspectos cruciales en el diseño curricular actual, ¿de acuerdo? Y después se concreta el desfase necesario para su aplicación. En este caso también hay cierta modificación y se establece como un desfase de al menos 2 cursos, ¿de acuerdo? De manera generalizada, ¿vale? Ojo, cuidado, que me acaba de ocurrir. Cuando hablamos
de desfases, que estamos hablando de las fases curriculares de un curso y dos cursos, siempre hablamos de las etapas primaria y secundaria obligatoria. Si habéis visto bien el documento, en la educación infantil nunca se especifican desfases curriculares de este tipo, porque entendemos que en la educación infantil no es posible este tipo de determinación, ¿vale? De la educación infantil, tal como está recogido en el documento, que ahí no hay más, ¿vale? Por tanto, con el ejemplo que voy a poner ahora, yo creo que se aglutina un poco lo que está comentando con respecto a actuaciones curriculares significativas y no significativas. Si un alumno está escolarizado en cuarto, y cuarto no está dicho de manera gratuita, cuarto es porque un curso puede ser secundaria, obligatoria o educación primaria. Cada uno que piense el ejemplo como quiera, ¿vale? Cuarto, bien de educación primaria, bien de educación secundaria obligatoria. Si el alumno tiene un nivel de competencia curricular alcanzado de tercero, no necesita ninguna medida específica, porque es el nivel que le corresponde. Está en cuarto y el nivel que trae alcanzado es el de tercero, ¿de acuerdo? Si el nivel de competencia curricular de un alumno es de segundo, alcanzado, se entiende que hay un desfase curricular de un curso. Por lo tanto, la medida que corresponde es la adaptación curricular no significativa. Y si el nivel de competencia curricular alcanzado es el nivel, hay un desfase curricular de los cursos, y la adaptación curricular que corresponde es la adaptación curricular significativa. Siempre y cuando... Tranquilo, que estoy hablando. Siempre y cuando sea alumno de necesidades educativas especiales. ¿Lo sabéis? Muy bien. ¿Vale? Ahora bien, aquí hemos llegado a un aspecto peliagudo, ¿vale? Y me voy a mojar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Es cierto que para determinadas categorías del censo, solamente las adaptaciones curriculares no pueden ofrecer respuesta general a su situación. Y somos conscientes de ello. Es decir, y voy a poner el ejemplo que ha salido en muchas de las preguntas. ¿Qué pasa con un alumno de dificultad de aprendizaje y sobre todo con alumnos que están en ESO o en primaria, que acumulan un gran desfase curricular que supera el que estamos hablando? ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí el marco legal nos impide de momento hacer otra cosa. Es decir, las instrucciones han venido a organizar, a aclarar determinados aspectos, pero verdaderamente los que pueden. Los que no pueden, no pueden hacerlo. ¿De acuerdo? Y esto es una cuestión que con estas instrucciones no queda resuelta totalmente. Es verdad, es cierto. Aquí tendremos que tirar de otro tipo de medidas organizativas, de compensatorias, de organización y de las que venís haciendo hasta ahora, porque esa situación se viene intentando sortear en los centros de una u otra manera y no son nuevas, ¿de acuerdo? Desde el texto legal actual no es posible dar respuesta a esa situación y las instrucciones han intentado modificar las cuestiones que verdaderamente se podían. Aquí había un impedimento de calado legal superior y no solo me refiero a la orden del 25 de julio de 2008, sino a reales decretos que imposibilitan que se hagan adaptaciones curriculares significativas a colectivos que no sean el de las necesidades educativas especiales. ¿De acuerdo? Y de momento eso, por desgracia, porque a lo mejor no responde con esta vida solo, muchos colectivos, sigue estando igual. Seguiremos teniendo que tirar de imaginación y de otras estrategias a poner en juego en los centros educativos. ¿De acuerdo? Bueno, Luismi yo creo que ha aclarado suficientemente esto. Conste que me ha preguntado antes, por ahí detrás, me ha preguntado, dice, yo me voy a mojar, ¿me puedo mojar? Mójate, pero vamos, no vamos a mojar ahora. Me voy a mojar yo un poquito más, ¿vale? En la imaginación y en las estrategias a poner en juego no entra en ningún caso censarlo como discapacidad intelectual, ¿vale? ¿Sí? ¿Lo hemos entendido, no? Bien, pues ya está. Ahora yo me he mojado. ¿De acuerdo, no? Eso. Bien. Un momentito. Vale, que se va a remar. En el tema del baño que nos hemos pegado, se me olvidó una cosa. Va bañado. Una cuestión anterior, con respecto, para terminar la cuestión de adaptaciones curriculares no significativas y significativas. No cambia lo que ya establecía la orden del 25 de julio, pero es necesario
especificarlo, porque, ya digo, las preguntas de adaptaciones curriculares no significativas y significativas las he ultimado todas en este apartado de aclaraciones porque eran muchas, ¿no? No hay modificaciones en la evaluación del alumnado. Es decir, el alumnado con adaptación curricular no significativa modifica elementos curriculares, pero que no afectan a los criterios de evaluación. Por lo tanto, ese alumno tiene que ser evaluado con los criterios de evaluación del grupo al que pertenece, del nivel al que pertenece, me refiero. Modificaciones en los procedimientos, en los instrumentos, en todos los aspectos que tengan que ver con la evaluación, que no modifiquen criterios. Sí, todo lo que se quiera, porque por eso es una adaptación de carácter no significativo. Pero el referente de la evaluación es el mismo, ¿vale? Pero vamos, eso no es nuevo. Eso la orden de 25 ya lo dejaba bastante claro en ese sentido. Sin embargo, la cuestión de las adaptaciones curriculares significativas para el alumnado con NEC, son los únicos que pueden recibir esta medida, sí que son evaluados en las áreas o materias en las cuales quieran adaptación curricular significativa en base a los criterios de evaluación establecidos en la adaptación curricular. Para ese área, para esa materia. La diferenciación o la especificación de área o materia nos parece o puede dar lugar a que en su aplicación puede mejorar esta situación, porque ya no es algo generalizado. Estamos hablando de los criterios de evaluación establecidos en la adaptación para ese área en concreto. También había algunas preguntas relacionadas con la promoción, la titulación, etc. Esos aspectos, en la parte en la que realmente el protocolo habla de esta cuestión, está bastante bien especificado. Es decir, si el alumno cumple los criterios de promoción establecidos en su adaptación y teniendo en cuenta otros criterios del alumnado NEC, como es beneficio para la socialización, etcétera, etcétera, puede ir promocionando. Y con respecto a la titulación, ahí el protocolo se pronuncia bastante y mejora bastante o especifica mucho más que lo que había hasta ahora en cuanto a normativa. Es decir, deja claro que siempre y cuando se cumplan de manera generalizada los objetivos y las competencias de la etapa, el alumno puede titular. Incluso establece criterios de desfase específicos para establecer un límite en la posibilidad de esa titulación. Por lo tanto, creemos que con la redacción que tiene no es demasiado complicado entender de qué manera se plantea la titulación para el alumnado que tiene adaptaciones curriculares significativas en alguna o varias áreas, en este caso la educación secundaria obligatoria, que es la única que supone titulación. Bueno, la siguiente pregunta, ya nos queda muy poca. ¿Qué alumnado puede realizar la permanencia extraordinaria en el segundo ciclo de educación infantil? Buena pregunta. A ver, esta es una cuestión en la cual sí que realmente hay discrepancia entre la normativa actual y lo que dice la instrucción, ¿vale? Hay un momento en el que la normativa que regula la evaluación en educación infantil, tengo tiempo, a favor del 29 de diciembre, creo que es, ¿no? Mira, un momento, aquí está, sí, 29 de diciembre de 2008, ¿de acuerdo? Incluye la posibilidad de permanencia extraordinaria en el segundo ciclo de la educación infantil y lo mete en un apartado genérico donde habla del alumnado NEAE, ¿de acuerdo? Las instrucciones, en el momento en el que relaciona las diferentes medidas específicas y las clasifica por etapas, incluye la permanencia extraordinaria en el segundo ciclo de infantil, especificando que solo para NEC, ¿de acuerdo? Evidentemente aquí las dos no dicen lo mismo, ¿vale? Una es una orden y otra es una disposición. ¿Por qué aparece esto en el texto de las instrucciones? Porque en el momento en que las instrucciones se publican, había una intención por parte de la consejería de determinar verdaderamente que eso fuese así y subsanar lo que realmente decía la orden del 29 de diciembre, estableciéndolo solo para los niños, ¿de acuerdo? Es decir, que el colectivo que solamente fuera beneficiario de la permanencia extraordinaria del segundo ciclo de educación infantil fuera el alumnado con necesidad de educación especial, acorde con lo que se hace en las demás etapas educativas. En educación primaria y en educación secundaria obligatoria, los únicos beneficiarios de esta medida son el alumnado NEI. Y además, entendiendo la trayectoria en edades del alumnado a lo largo del sistema educativo,
el único alumnado que verdaderamente se puede beneficiar de un conjunto de permanencias que lo lleven a edades que sobrepasen la edad obligatoria al final de su escolarización, solamente puede ser alumnado con necesidades educativas especiales. Por lo tanto, los alumnados NEAN, si se toman este tipo de medidas, que ahora mismo la normativa tal como está, lo ampara, se puede ver perjudicado en etapas posteriores para ser beneficiarios quizás de medidas educativas que tienen también límites de edad y a los cuales a lo mejor ya no puede acceder porque no cumple esos requisitos. ¿De acuerdo? ¿Qué ha ocurrido? Que el marco legal que iba a dar, dijéramos, respaldo a lo que hizo las instrucciones, no está, aún no está, y entonces ahora mismo pues tenemos lo que dicen las instrucciones y lo que dice la orden. Mientras no haya modificación de rango legal idéntico a la orden 29 de abril de 2008, 29 de diciembre de 2008, tenemos lo que dice la orden. Y aquel orientador de León y aquel inspector o inspectora que quiera acogerse a lo que dice allí de manera literal, puede hacerlo. Digo estos dos profesionales en concreto porque para la aplicación de esta medida se pide un informe favorable tanto de León como de la inspección. Por lo tanto, en su informe favorable, que hagan uso de esa normativa en función de sus criterios y de pedir otra norma, mientras no haya otra norma que lo termine derogando o modificando. ¿De acuerdo? Pero de ahí surge un poco la discrepancia porque en un sitio por una cosa y otro por otra. ¿Vale? No obstante, esa norma a la que se refiere Luismi, esa norma que finalmente no ha salido, es una norma que estáis esperando, al menos todos los que trabajéis en primaria, de manera muy evidente, ¿no? Que es la orden de evaluación. En la orden de evaluación de primaria hay una disposición adicional que modifica la orden de evaluación de educación infantil. O sea, esa modificación de la orden de evaluación de educación infantil es a la que se está refiriendo Luis. Ahora mismo esa orden está, no tengo yo información en relación de en qué estado se encuentra. O sea, sí sé que había un borrador que casi todos conoceríais, casi todos habréis visto, y que ahora mismo parece que no va a prosperar por esa vía. Parece que habrá una orden de evaluación diferente a esa. Pero no hay ninguna previsión, ni os puedo dar fecha de cuándo saldrá esa orden de evaluación. En esa misma orden se incluía una disposición para también dar cobertura legal a la permanencia extraordinaria en el primer ciclo de educación infantil. Es una cuestión que desde hace ya varios años, sobre todo los especialistas en atención temprana, vienen reclamando. Es una medida que además está justificada en la mayoría de los casos, siempre dirigida al alumnado NEAN, y que no podemos aplicar de forma legal porque no tenemos ese amparo. Por eso se había introducido también en esa disposición esa posibilidad. Que ocurre, como ya dicen los compañeros, que no tenemos todavía la orden publicada. Eso que está diciendo Ezequiel no añade otra permanencia más. O sea, la idea es que antes había que tomar la decisión de la permanencia extraordinaria al finalizar el segundo ciclo de educación infantil. Esa disposición lo que haría sería permitir que esa decisión se tomase una vez en la etapa. O sea, podría hacer en el primer ciclo de educación infantil o en el segundo ciclo de educación infantil. No se había regulado de esa manera anteriormente porque la orden de evaluación es anterior a la transferencia de las competencias del primer ciclo de educación infantil a la Consejería de Educación. O sea, en aquel momento la educación infantil del primer ciclo no estaba en el terreno de la educación, sino que estaba en el terreno de la Consejería en aquel momento de Igualdad y Bienestar Social. A ver, creo que esta es la última. Sí, la última. ¿Puede atender un PT o un AL a un alumno o alumna que aún no presente necesidades específicas de apoyo educativo? Creo que ha quedado claro un poco antes de la intervención de Manolo, pero sí un poco para apuntar determinadas cuestiones. Mirad, con respecto a la intervención y las funciones de lo que es el profesor especializado a la atención, para la atención de las necesidades especiales, y los PT y los AL, sigue vigente la normativa que regula sus funciones, que es la orden de 20 de agosto de 2010. Por lo tanto, ahí no hay ningún cambio respecto a esta cuestión, ¿de acuerdo? En esa normativa se hace referencia a que este alumnado atenderá directamente a los alumnados con necesidades educativas especiales y sigue diciendo que
también podrá atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, entendiéndose que esa intervención a los demás NEAE lo hace dentro del contexto de su intervención especializada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el espíritu, la filosofía y los aspectos que deja claro la orden 20 de agosto de 2010 es el carácter especializado de estos profesionales. Por lo tanto, se entiende que de manera prioritaria atiende al alumnado con necesidades especiales y, sin detrimento de esa atención prioritaria, también puede atender al alumnado NEAE, pero siempre y cuando ese alumnado NEAE requiera una atención especializada, es decir, dentro de lo que son que implica una atención especializada. Pueden ser, por ejemplo, los programas específicos, medidas que hasta ahora no habían estado reguladas de esta manera, era algo de uso habitual, pero que no tenía un marco legal que tiene ahora, y que las instrucciones se dedican un poco a definirlo, a establecer los destinatarios, a establecer cómo se hace, cuándo y de qué manera. ¿De acuerdo? La intervención de un PT o una ELE como profesorado especializado con alumnado no NEAE no está contemplada. Es decir, los profesionales especializados están para llevar a cabo medidas especializadas o específicas con los colectivos que requieren esas atenciones, que son o diferentes o ordinarias o específicas. ¿De acuerdo? Todo el conjunto de medidas generales u ordinarias están en manos del profesorado. ¿De acuerdo? Y yo creo que hay una regla muy coloquial, que no sé si utilizarla aquí, pero todo lo que pueda hacer un profesorado o un profesor no especialista, cuando hablo de especialista, refiriendo a especialistas en NEE, ¿vale? No a especialistas de las áreas, ¿vale? Todo lo que pueda hacer un profesorado, entre comillas, ordinario, y que pueda suplir otro, a la hora de reforzar medidas curriculares, etcétera, etcétera, lo tiene que hacer profesorado ordinario. Lo que hacen los especialistas son aquellas intervenciones que por sus funciones ni por su formación inicial puede hacer un profesorado de carácter ordinario. Por lo tanto, los PT y los L están para hacer intervenciones especializadas y con el colectivo al que verdaderamente están destinadas a esa intervención, que son el colectivo de NEAE. ¿De acuerdo? Esto lleva también un poco a decir, ¿y qué criterios de priorización o cómo organizo al PT y a L y los recursos que en algunos casos son escasos para la cantidad de alumnos que tengo en el censo de NEAE en mi centro y tal? Como hasta ahora. Las instrucciones no ofrecen ninguna modificación en ese sentido. El colectivo de alumnado al que esto el profesorado atiende es el de las NEAE y cada centro, en función del grupo, de los alumnos que tenga y de los recursos personales que tenga, deberá organizar las estrategias, las medidas organizativas y curriculares de atención a la diversidad para atender a esos colectivos, pero de la misma manera que lo veníamos haciendo hasta ahora. Las instrucciones en este sentido no vienen a modificar nada en este sentido, ni vienen a aportar ni a quitar nada en este sentido. ¿De acuerdo? Quizá organizan mejor, que a lo mejor, como decía Manolo, si había profesorado especializado haciendo labores ordinarias, pues ahora ya sabéis que ese profesorado no tiene por qué hacerlo, que tiene su lección colectiva. Teniendo en cuenta eso, la organización que tenga el centro, atendiendo a los criterios PIDA, que lo único que marca la normativa actual es alumnado NEE, necesidades de cuidados especiales, y sin detrimento de esa atención prioritaria alumnado NEE, alumnado NEAE, en el contexto de la intervención especializada. Bueno, pues hasta aquí llegan las preguntas que hemos seleccionado. Y digo hemos seleccionado porque había más preguntas, ¿vale? Había más preguntas. Había preguntas que hemos entendido que no son preguntas del protocolo, incluso había preguntas que eran incluso casos prácticos, ¿no? Es decir, bueno, pues un niño tal que le pasa no sé qué cosa, ¿qué hacemos con él? Bueno, esas son preguntas que en realidad no tienen que ver con la aplicación del protocolo estrictamente. Hay otras preguntas que se responden desde otras normas que no tienen que ver con el protocolo, y había otras intervenciones que no eran preguntas sino que eran reflexiones o sugerencias. En relación con las reflexiones y las sugerencias, yo sí le estaba diciendo ante los compañeros
que puede ser una práctica curiosa, todas las que hemos recogido, luego tenerlas recopiladas y encuadernadas, porque de verdad que van a salir un buen tocho de preguntas. Hoy hemos empezado aquí en Granada, esta es la primera de las sesiones que tenemos, mañana vamos a Almería, la semana que viene estamos en más sitios, estamos ahora como los turroneros por toda Andalucía, y el número de preguntas va a ser un número importante, pero entre esas preguntas, por supuesto, hay sugerencias que nos llevamos como sugerencias. O sea, yo no puedo decir ahora mismo que las sugerencias que habéis hecho sean sugerencias que se vayan a aplicar de inmediato, pero sí es importante no solo estas sugerencias que habéis hecho vosotros, sino las sugerencias que se nos han ido trasladando desde los compañeros y compañeras de equipos de orientación educativa, desde los departamentos de orientación, a través de los equipos técnicos provinciales, e incluso algunos por iniciativa propia, pues evidentemente las tendremos en consideración. Nos queda un poquito de tiempo, si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer, Antonio está allí, Antonio está aquí, no hay, no sé si hay algún micro que le podamos pasar o... No. Yo creo que se oye. Ahí la voz, quizás ¿Sí? se oye, ¿no? Se oye, ¿no? Vale. Vamos a ver, no quiero monopolizar, por supuesto, este último tiempo, cortito tiempo de debate. Primero manifestar, creo que el descontento de mi compañero y el mío, directores de centros específicos aquí, por el modo como se ha hecho esto. Primero, porque lo lógico sería que cada vez que hay una comunicación, una ponencia, en vivo, hacer las preguntas y responder. Ahora, al final, estamos aquí casi un tercio de la gente que ha habido esta mañana. Cada ponencia, cuando se ha hecho cada comunicación, lo lógico es, en vivo, hacer las preguntas y responderlas. Dicho esto, vosotros sabéis, Inma y tú, lleváis tiempo en la consejería, nosotros llevamos ya 18 o 20 años trabajando por el tema de la educación especial en toda Andalucía, por unificar criterios y que al final, efectivamente, se llegase a un consenso a nivel político. Por eso hemos tenido reuniones con todos los vocales de los distintos partidos políticos para que se llegase al final, y junto con los defensores del pueblo, para que se llegase al final a este proyecto o a este plan de mejora de los centros específicos de la educación especial en Andalucía. Ha costado sangre, sudor y lágrimas, y vosotros lo sabéis. Seguimos insistiendo en que se debe acelerar el proceso de aplicación. Estamos hablando de 2011-2015, que se debería de haber acabado ya la implementación del plan. No obstante, es verdad que se ha trabajado, ha habido mucha ralentización. Cada vez que entraba un nuevo director general o consejero o consejera, se paralizaba el trabajo, cuando resulta que los técnicos seguían siendo los mismos y se suponía que se debería de haber seguido trabajando el proceso independientemente del político de turno que llegase, porque ya se le informaría con el tiempo. Pero no, dicho esto, las preguntas que hemos hecho, algunas de ellas no han sido respondidas. Por ejemplo, Inma, cuando comentaba que en el caso de la educación, lo que era el realizar el informe de derivación hacia un centro, o lo que es la canalización hacia una especialidad, perdón, hacia una modalidad de educación especial, no era necesario tener previamente lo que es la evaluación psicopedagógica y el informe correspondiente de esa evaluación. Es cierto que en el último documento aparece que se puede realizar la derivación de un alumno a una modalidad de escolarización sin haber finalizado tanto la evaluación psicopedagógica como su informe correspondiente. Habéis dicho todo lo contrario, tanto esta mañana como ahora habéis dicho todo lo contrario. Y además habéis comentado que solo en educación infantil, cuando hay una nueva incorporación, es cuando se permite esa opción. Eso no dice las instrucciones que habéis publicado. No dice que sea exclusivamente en infantil. Habla de un aspecto general. Eso por un lado. Por otro, con respecto a la educación básica específica, la educación básica profesional específica o formación profesional básica, en el borrador aparecía que se podía hacer los informes psicopedagógicos de ese alumnado. Sin embargo, ahora lo habéis retirado del último documento definitivo, cuando resulta que tanto FEAPS, CERMI y compañía, aquellos que estamos trabajando con la consejería
en el grupo de seguimiento, el grupo de trabajo de este plan de mejora, estábamos de acuerdo en eso y lo habéis retirado. Preguntábamos el por qué motivo ha dado lugar a eso. Es más, también en base a esa, precisamente a esa pregunta o a esa propuesta, los PTBAL resulta que surgieron en realidad para sustituir a lo que era la formación profesional de aprendizaje de tareas ya extinguida, y eso lo sustituían para los centros específicos de educación especial. Y ahora resulta que lo está implantando en los IES. ¿A qué se debe eso también? Es decir, hay una serie de condicionantes que o intentan llevar a los centros específicos al ostracismo o no sé qué es lo que ocurre. Habrá que trabajar mucho sobre esto y ver qué es lo que pasa. Le tengo respuesta. Bueno, te respondo. A ver, en primer lugar, por el descontento con el modo de hacer esto me refiero a la ronda de preguntas. No sé si es Sí. eso, ¿no? Creo que era eso. Bueno, pues si hubiéramos hecho intervenciones a mano alzada, probablemente hubiera sido más vivo. Pero os aseguro que no hubiera respondido ni a la mitad de las cuestiones que se han respondido esta tarde. Absolutamente convencido. Absolutamente convencido. El tema es que si no, podemos llegar a entablar un debate, y un debate se puede entablar en un aforo de 30 personas. En un aforo de 340 personas, como había aquí esta mañana, ciertamente es un poco complicado y no habríamos nada. Por lo tanto, nosotros en realidad estamos bastante satisfechos de el cumplimiento del programa previsto. O sea, nosotros, yo agradezco tu valoración, pero a nosotros nos parece que la forma ha permitido abordar un buen número de preguntas que te aseguro que de otro modo no hubiéramos podido abordar, absolutamente seguro. Por otro lado, con respecto al plan de centros específicos, no relaciones esto con el plan de centros específicos. Evidentemente, el plan de centros específicos tiene una medida concreta, una que era determinar criterios para las modalidades de escolarización. Esta es la única relación que tiene este protocolo con el plan de centros específicos. Nosotros decíamos en el plan de centros específicos que las modalidades de escolarización tienen que aclararse, tiene que haber criterios unificados para determinar cuándo un alumno o una alumna va a un centro específico de educación especial, cuándo va a una aula específica, cuándo va a cualquiera de las modalidades. En eso es lo que aterriza este protocolo. Y, claro, si mañana hacemos un informe de seguimiento del plan de centro específico, pues claro que diremos que esa parte responde a un compromiso del plan de centro específico, pero no tenemos que equiparar el plan de centro específico con este protocolo, que desde mi punto de vista es bastante más amplio que la atención al alumnado solo en los centros específicos. En una parte. Por otro lado, sí, es un cachito. Una parte. No, esto es una parte. Con respecto al por qué se ha eliminado lo que decíais de la formación básica obligatoria, pues mira, por lo que se ha eliminado, no te lo puedo decir yo en este momento, pero sí es cierto que la regulación de la formación profesional básica, como vosotros sabéis, está ahora mismo así. Sabéis que el año pasado, cuando se empieza a implantar la formación profesional básica, yo creo que salieron 4 instrucciones seguidas diferentes. Creo que fueron 4. 4 en las que salía una, luego salía otra que modificaba la anterior, luego otra que complementaba las 2 anteriores y luego la última que modificaba no sé qué. Este año salió una orden que regula la formación profesional básica y la regula este año para el año pasado. ¿Vale? La regula para el año pasado y para este curso. Pero es una orden que está llamada a la desaparición. O sea, esa orden tiene un carácter puramente provisional y con toda probabilidad, o al menos a mí lo que me consta, ya sabéis que estas cosas no siempre salen cuando uno lo dice, pero al menos lo que a mí me consta es que se está trabajando en un decreto que regula la formación profesional básica. Tal vez ahí sea el momento de retomar esto y hacerlo con el detalle que se requiere. Ahora mismo, por el mismo motivo que ha dicho Inmaculada anteriormente, ahora mismo el marco normativo de la formación profesional básica no nos da mucho pie a tener muchas certezas. De hecho, si os fijáis, el compañero del servicio de inspección antes ha preguntado, pero bueno, para la formación profesional básica sí se puede modificar un dictamen. Bueno, sabéis que ahora mismo se está haciendo formación profesional básica. Bueno, no lo de esta creo, manera, sí. pero se están haciendo algunas cuestiones que desde mi punto de vista no son muy adecuadas. Por poner un ejemplo son el año pasado, cuando se implanta la formación profesional básica, yo no sé si sabéis que la mayor parte del alumnado que es derivado de la formación profesional básica se deriva desde segundo de la ESO, cuando la norma dice que es excepcional.
¿vale? O sea, entiendo que es una etapa, un tipo de enseñanza que requiere un rodaje, que requiere ver cómo funciona y requiere ver cómo se implanta definitivamente. Por otro lado, esto no me toca valorarlo a mí, pero ya sabéis que casi todo el mundo está pendiente de qué sucede el 20 de diciembre. Pendiente. ¿Qué va a pasar con la LOMCE? ¿Se sigue implantando? ¿No se sigue implantando? ¿Se paraliza? ¿No se paraliza? Digamos que nos ha tocado vivir un momento convulso normativamente. Entonces, bueno, ahí no tenemos mucha certeza. Con respecto a los PTBAL, ¿por qué implantamos PTBAL en centros ordinarios? Pues porque queremos que haya respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales en los institutos de educación secundaria. Tan sencillo como eso. O sea, nosotros no queremos poner a una familia en la disyuntiva de tener que decidir por no tener otra respuesta que un alumno, cuando va a pasar al instituto, se tiene que ir a un centro específico de educación especial. Eso ya lo hemos hablado tú y yo. Sí, y esto no conlleva que de ninguna de las maneras nosotros tengamos previsto suprimir las unidades de PTBAL de los centros específicos. Nadie ha dicho eso, ni eso está en cartera, ni me compete decirlo, ni entra dentro de mi responsabilidad. Lo que sí te digo es que tal vez en la secundaria, aquí sois bastante los que estáis en secundaria, tal vez en la secundaria necesitamos tener respuestas que permitan que alumnado con necesidades educativas especiales, y no estoy hablando con chavales que tengan un retraso académico, estoy hablando con chavales que tengan necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, tengan una respuesta que se ajuste a sus necesidades. Probablemente un programa de transición a la vida adulta y laboral igual de válido es en un centro específico de educación especial que en un instituto de educación secundaria. Por lo tanto, hombre, ¿verdad? Sí es una apuesta, claro que sí. Es una apuesta seguir implantando programas de transición a la vida adulta y laboral en institutos de educación secundaria. ¿Alguna pregunta? Sí, Yo en la intervención que ha hecho el profesor, yo tengo por ejemplo un caso de un alumno que está en la FPB y este niño está como de compensatoria en Seneca. Pero ahora tiene un historial importante, pero porque nadie le ha puesto el pastel al campo, por así decirlo, ¿no? Entonces ahora viene con un informe de un psiquiatra de Granada con trastorno negativista o posicionista desafiante. Si las tres categorías no aparecen en Seneca juntas, pues el niño lo tiene. Entonces, ahora no se puede hacer un examen de escolarización de este niño y cómo doy yo respuesta a esa necesidad, porque es un taller donde pues, necesita una persona al lado. Y tendría que tener un científico, pero claro, si no puedo hacer un examen, ¿qué se podría hacer en este caso? Es que, para esas medidas nosotros hemos dicho que se puede hacer un informe que determine la necesidad del recurso, ¿vale? El dictamen de escolarización ahora mismo ahí no tiene viabilidad, ¿vale? Ahora mismo. Lo que sí pasa es que, vamos a ver, vosotros tenéis un informe de un psiquiatra que dice que el niño tiene eso, ¿vale? Y eso lo considero. Eso es lo que te quiero decir, o sea, que vosotros lo corroboráis, porque es que si no es la misma intervención que había hecho Ezequiel en el momento anterior. La verdad es que hay cuestiones que son lagunas. O sea, ahora mismo ese tema tiene un vacío. O sea, ahora mismo hay un vacío. Pero entonces, ¿este informe que yo haga tiene validez de cara al director o directora del centro en cuestión? ¿Para Claro, que haga nosotros- caso de lo que diga el informe? Mira, por ponerte un ejemplo, nosotros ahora mismo cuando hablábamos de, ¿os acordáis los antiguos programas de diversificación curricular, ahora los PEMAR? Sabéis que era necesario un informe, que no se dice cuál es el informe, o sea, no es el informe de evaluación pedagógica al completo, sino que se hace un informe que se hacía al efecto, un informe que se hacía para eso, ¿no? Bueno, pues esto sería algo así, no hay modelo, no tenemos un modelo para hacer ese informe que tú reclamas de alguna manera, pero entendemos que ese informe sería válido para poder, sí, ahí probablemente, como me complementan las compañeras, probablemente en el caso de un chaval que tiene todos esos trastornos juntos que tú dices, pues probablemente sí proceda una intervención también del equipo de orientación educativa especializado en trastornos de conducta, para que evidentemente veáis cuál puede ser la petición de información o los recursos en ese caso. ¿Pero el SNK se actualiza o no se actualiza? ¿Se queda el niño como de compensatoria? No. Lo actualizo como, pero claro, No sé qué hora. Sí, que fue el 20 de enero. Ahora mismo, sí. No tiene su examen hecho ya. Yo tengo que No, si usted lo está diciendo ella, efectivamente, si no tiene ya un dictamen previamente, no lo ha tenido hecho, ahora mismo hemos dicho que no se le hace ya el examen. Ya es la etapa educativa en la que no se le hace el examen. El SNK no lo puedo reclamar.
sea, que se está dando una evaluación. Levanta. No tendría un dictamen para tener un recurso. Claro, Lo que pasa es que tampoco se deja el registro de cada semilla y que tenemos ese alumno con esa... Efectivamente, porque el niño no estaría censado, efectivamente, no nos consta a nosotros como que somos alumnos con necesidad especificada, pero no quiere decir que no reciba el recurso, porque para eso hemos establecido el protocolo que tiene que intervenir los equipos especializados, y en el caso que tú nos cuentas, lo decimos que en ese caso lo va a avalar que hay un informe del equipo especializado. Claro, yo creo que eso es a ver, que es una aportación, una sugerencia, ¿no? Como vaya a sacar normativa nueva de la FPD, de cosas que quedan pendientes, pues que haya alguna forma de registrar eso, porque si yo pongo un programa específico con un informe y el PC tiene que atender a eso, nuestra PC está atendiendo cosas que vosotros no veis desde Seneca, y a lo mejor, pues eso, los recursos están distribuidos de otra manera dentro del centro, que de cara a la galería, que es lo que la función del censo, ¿no? Y que sepamos cómo estamos distribuyéndolo, pues no se ve. Vale. Sí, a mí me gustaría que explicara un poquito más el tema de las becas de DHD. Me ha quedado claro en el caso de un alumno con TDAH que no presente necesidades educativas especiales, solamente dificultades de aprendizaje. Pero te lo va a explicar bien, creo. Él es pequeño, yo soy A ver, las becas del Ministerio tienen un apartado donde o bien el EOE o el Departamento de Orientación certifica una necesidad específica de objetivo. Ahí vienen una serie de categorías que las marcan ellos, el Ministerio. Entre ellas están las necesidades especiales, vienen las altas capacidades, que también Y a ti te van a mandar el trastorno mental. Es obvio, pero si lo está, ya está. y entre ellas hay un recuadrito que pone solamente al lado TDAH. ¿De acuerdo? Ya le he dicho al jefe, bueno. Realmente ahí lo que se está solicitando al Departamento de Orientación o al equipo de orientación educativa es que certifique que el alumno presenta NEAL por TDAH. Y tanto la categoría que se ha establecido en las instrucciones de dificultad de aprendizaje por TDAH como la categoría de necesidades especiales por TDAH cumplen ese requisito. Perdona, Ambos. no, es que viene un apartado que dice que esa discapacidad tendrá que ser avalada por el centro base por el examen de escolarización de los equipos de orientación. Entonces, un niño que tenemos como No. que el problema. Eso no es así. No, de hecho, para la beca no es necesario el dictamen, es una certificación del equipo, certificación, no un dictamen. En la página web del Ministerio de Verona venía... No, dictamen no, habla de la verdad, porque es que el tema de beca, además este año que ha habido una modificación con el tema de los requisitos, lo tenemos, imagínate. Entonces, lo que pide el Ministerio es una certificación del equipo de orientación educativa o del departamento de Que orientación. puede ser el centro base o puede ser del departamento. O del equipo de orientación educativa y el Ministerio lo que De hecho, si puede certificar el departamento no tiene ese dictamen. efectivamente. Entonces, tanto la categoría, también por pisar, tanto la categoría de NEAE establecida a raíz de la instrucción, dificultades de aprendizaje por TDAH, como la categoría de TDAH, que es la que conocemos de siempre, la que teníamos ya establecida en la circular de 10 de septiembre, ambas reúnen el requisito que marca el Ministerio. Por lo tanto, orientadores de departamento de orientación, orientadores de OE, en el caso de tener alumnos, o bien en una o bien en otra, marcan la certificación de que ese alumno presenta NEAE por TDAH. No hay ningún tipo de distinción entre una u otra. Yo lo que pienso es que si la diferencia a la hora de categorizar al alumno de la respuesta educativa que se le da, si nosotros lo tenemos categorizado en el apartado de dificultades de aprendizaje, quiere decir que todavía queda una serie de baterías en el centro de respuesta educativa que no se ha visto en marcha, con lo cual creo que no pasa porque le tiramos más recursos externos cuando no está adaptado a lo interno. No obstante, hay una cuestión importante y aquí entra en juego el servicio de inspección educativa. Vosotros no tenéis que certificar si con el niño se pueden hacer más cosas o se pueden hacer menos. Vosotros tenéis que certificar que el niño tiene una necesidad determinada. Que Punto no final. cumple el cero. No, Que no cumple el no. Eso lo Eso lo certifica la certifica el inspección. inspector. O sea, el inspector es el que tiene que certificar que
o bien el alumno no ha podido ser escolarizado en un centro que cuente con los recursos que el niño necesita, o la atención que recibe en el centro no es la atención suficiente, no es una atención suficiente. Vosotros no tenéis que entrar en eso, vosotros no sois el filtro para determinar si el niño es destinatario de beca o no. Vosotros simplemente tenéis que decir si el niño o la niña tiene o no tiene la necesidad que tiene. Nosotros no registramos diagnósticos clínicos necesariamente. Si hay un diagnóstico clínico, pues vale, pues me puede ayudar, es un poco la respuesta que antes dio Ezequiel. Nosotros registramos necesidades educativas especiales o necesidades específicas de apoyo educativo. Por lo tanto, siempre hemos dicho, y es una de las cuestiones que están en el protocolo, o al menos se debe intuir, yo creo que está bastante claro, ¿no? Se debe intuir de lo que dice el protocolo, es que no todo alumnado con una discapacidad tiene necesidades educativas especiales, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, es de donde tenéis que interpretar esa información. Yo, simplemente una cosita. Habéis visto que el compañero del CES ha levantado antes y se ha venido para acá. Y es que lo que venía a decirme es que tenemos el aula magna hasta las 6:30. Y son las 6:28. Suficiente, entonces, suficiente. Sí, suficiente para una última pregunta, si no te importa. A colación de la respuesta o la pregunta que ha hecho la compañera, habéis dicho que algunas preguntas que habían hecho no eran preguntas, eran reflexiones. Y yo tengo, hemos pedido aquí hemos hecho una pregunta que no era reflexión y la pregunta no la había respondido. ¿Cuál es la primera? Que no te he escuchado. No, da igual, no. Ahora es otra nueva. Olvídalo de esa. No es como tú lo planteas. Y lo que nosotros hemos dicho es que hay determinados casos de alumnos que van a escolarizarse por primera vez y que se les va a empezar una evaluación psicopedagógica. Isma, que no me refiero a eso. Puede pedir un dictamen de lo que sea, de aula, de centro, de A, de B. Perdona, Isma, que no me refiero a esa. Que me refiero a otra que estaba por escrito que no había respondido, que hacer ahora. No me refiero a esa. Otra por escrito que no había respondido. Que ahora hace otra. Sí, es la siguiente. Vamos, el alumnado con trastorno grave de conducta, había una pregunta hecha en donde se decía, vamos a ver, efectivamente cada vez estáis derivando más, se está derivando más esos críos, esos alumnos a centro específico. Está claro, en un colegio ordinario, cuando un alumno produce trastorno grave de conducta, un disloop en su tutoría, o donde queráis llamarlo, al final efectivamente tanto el orientador, el EOE como el equipo directivo intentan derivar, y eso lo hemos hablado muchas veces, a centro específico, quizá porque se coló en una normativa a nivel de ministerio, esa historia, y lo están colocando, asignando al centro específico como centros cajón de salto, donde todo cabe. Bien, si estamos hablando de que un alumno, por ejemplo, en un centro ordinario necesita un profesional exclusivamente para él, permanentemente, cuando coinciden 4 o 5 alumnos de ese tipo, esas características, en un centro de educación especial, y necesita cada uno un profesional, ¿cómo se cubren esas necesidades a nivel de recursos humanos? Decidme, esa pregunta. Yo no te puedo contestar esa pregunta, Antonio. No te puedo contestar esa pregunta porque nosotros estamos en una jornada que hablan de un protocolo de necesidades específicas de apoyo educativo. Y yo no puedo contestarte a una cuestión que tenga que ver con ampliación de recursos personales. Es que yo no tengo potestad de ampliar recursos personales. Por lo tanto, cualquier respuesta que yo te aventurase aquí será una respuesta que me inventaría yo, pero no te estaría hablando la Consejería de Educación, por lo tanto creo que no es serio que yo te dé una respuesta en ese sentido, ¿no? ¿Ves cómo el enlace de este protocolo es mucho más de lo que tú comentabas antes con respecto al plan de mejora del centro específico? La respuesta está en el plan de mejora del centro específico, en recursos humanos. Que el plan de centro específico es más que el protocolo. Mucho, pero muchísimo más. Hombre, claro. Da respuesta a todo esto. El plan de centro específico es mucho más en relación con los centros específicos. Sí. Pero en relación con todos los compañeros y compañeras que no son de centro específico, este protocolo es mucho más que el plan de centro específico. O sea, es que depende de dónde focalices, ¿no? Bueno, no obstante, como veo que todo el mundo se está marchando, yo no quiero... no vaya. Como no quiero que termine la sesión sin antes agradeceros vuestra participación, vuestro interés, os hayáis quedado aquí escuchando a estos 5, a los otros 2, a todos los que hemos estado antes, contando pues algo que, bueno, pues puede ser tedioso. Yo no digo que no lo sea, pero sí es verdad que se ha hecho
con todo el cariño del mundo, con toda la intención del mundo, y se ha hecho con el propósito de mejorar lo que hay. No son unas instrucciones, no es un documento que se haga ni para darle una trabajo a nadie, ni para intentar tirarle de la oreja a nadie, no, en absoluto. Se hace sencillamente para unificar actuaciones, se hace sencillamente para unificar procedimientos y para garantizar que la respuesta que le damos a nuestros alumnos y alumnas, a todos nuestros alumnos y alumnas, sea la mejor posible. Así que muchas gracias a todos por vuestra participación.